el proceso de paz en Guatemala y el papel de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. El conflicto armado. Factores que influyeron en la consolidación del conflicto armado. Podemos considerar como los principales factores que influyeron en la consolidación del conflicto armado en Guatemala la desigualdad social, los modelos económicos extractivistas y la concentración de la propiedad de la tierra, de la mano con la aplicación de la doctrina Monroe y la lucha de los Estados Unidos en contra de las revoluciones socialistas. Guatemala se ha caracterizado por implementar un modelo económico extractivista y el consecuente acomodo de las élites, quienes han controlado recursos estratégicos como la tierra, el capital y el poder militar, mientras los pobres, en su mayoría indígenas y habitantes de áreas rurales, han vivido en condiciones precarias. A partir de 1910, la economía de Guatemala estuvo manejada por unas pocas compañías estadounidenses. Es por esto que, ante las modificaciones que buscó implementar a principios de los 50, el gobierno guatemalteco perjudicó considerablemente el control ejercido por Estados Unidos. Por ello, este pretendió aplicar en Guatemala la conocida doctrina Monroe, que con su idea de América para los americanos buscó aliarse con los sectores conservadores del país para imponer un gobierno autoritario que protegiera los intereses de las multinacionales estadounidenses asentadas en Guatemala y así asegurar la represión de los ideales comunistas que propugnaba el gobierno guatemalteco de ese momento. Desarrollo del conflicto armado en Guatemala. En 1951, Guatemala estuvo gobernada por Juan Jacobo Arbenz, quien impulsó importantes reformas en pro de los menos favorecidos, dentro de las que se destaca una reforma agraria con puntos drásticos como la expropiación de la propiedad y la supresión de privilegios a las compañías estadounidenses, estimulando la mediana producción y el mercado interno. Todo esto generó un malestar en los sectores conservadores, quienes tomaron las actuaciones del presidente como amenazas comunistas. Fue así como se unieron los sectores militares, latifundistas y estadounidenses para derrocar al gobierno de ese momento, a través de una invasión militar organizada por la CIA que originó la caída del régimen de Jacobo Arbenz. Después del intervencionismo por parte de Estados Unidos, el poder quedó en manos de Alberto Castillo Armas, quien implementó una serie de medidas que condujeron a un ciclo de inestabilidad política en el país y que enfrentó a los que apoyaban las reformas y los que veían una caída evidente de los beneficios sociales. Castillo Armas ejecutó acciones tendientes a la anulación de la reforma agraria y la proscripción de los espacios de participación política. Tras el asesinato de Armas en 1957 y la problemática en la que se hundía Guatemala, se dio el espacio propicio para que políticos y militares se unieran en busca del poder. Es así como en 1958 aparece José Miguel Dígoras, quien apoyó a las fuerzas anticastristas y, con la consecuente división interna en las filas del ejército, se produjo el alzamiento del 13 de noviembre de 1960, que culminó en un fallido golpe de Estado. Después de esto, Guatemala estuvo manejada por gobiernos autoritarios que dejaron el país a merced de las intenciones de Estados Unidos, propiciando la polarización social. Todo esto dio lugar en la década de los 60 al surgimiento de guerrillas que se idearon en el seno de los grupos del ejército que se oponían al gobierno de entonces y que posteriormente fueron acogiendo a distintos miembros de la sociedad civil. Ante esto, los actores del conflicto armado guatemalteco fueron dos partes en pugna. Por un lado, el gobierno guatemalteco, representado principalmente por el ejército, y por otro, las Fuerzas Armadas insurgentes izquierdistas. En la lucha contra insurgente, el ejército guatemalteco no actuó solo. A él se unieron patrullas paramilitares, ejércitos secretos, entre otros. Por su parte, las fuerzas insurgentes izquierdistas actuaron en grupos separados, que se unieron en la década de los años 80, conformando la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, a quien mencionaremos en adelante como URNG. Características del conflicto. El conflicto armado en Guatemala se caracterizó por tener multiplicidad de actores en cada una de las partes en pugna.
por tener una amplia participación de personas indígenas, conformando estas a su vez la mayoría de las víctimas. Un conflicto que estuvo permeado por la confrontación este-oeste, en el que también se le otorgó cierta legitimidad a la lucha de los grupos insurgentes por el hecho de que los gobiernos guatemaltecos se les viera como símbolos de la violación sistemática de los derechos humanos. También expresa lo que se ha llamado injusticia institucionalizada, ante la debilidad de las instituciones de un Estado en el que han abundado los regímenes dictatoriales. Asimismo, fue característico el terrorismo de Estado, pues lo relevante del asunto es que las frecuentes violaciones de derechos humanos no se dieron como excesos ocasionales por parte de las instituciones armadas, sino que se hicieron de manera consciente y planificada como parte esencial de una política estatal de terror, que tenía como objetivo central detener las insurgencias mediante técnicas contrainsurgentes, siendo la población la más afectada en este escenario por considerarse como potencial colaboradora de la insurgencia. De lo que no hay duda es que este conflicto afectó a Guatemala en todos sus ámbitos, dejando al país al margen del desarrollo social, político y económico. Proceso de paz. Factores que facilitaron la terminación del conflicto armado. A inicios de los años 80, la fuerza del movimiento guerrillero guatemalteco se encontraba considerablemente disminuida. Por otro lado, en 1985, en un contexto en que el Estado guatemalteco era fuertemente cuestionado a nivel internacional por sus graves violaciones a los derechos humanos, el general Humberto Mejía Víctores convocó a una asamblea constituyente que culminó con la promulgación de la Constitución Política de 1986, la cual se caracterizó por ampliar el marco de protección de los derechos humanos. También dio lugar a la elección de un gobierno civil tras 15 años de gobiernos militares. A ello se suma la celebración de la Cumbre de Esquipulas II en agosto de 1987, la cual fue convocada por los presidentes de los países centroamericanos y en la que se aprobó el procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica. Finalmente, todo esto se dio en el momento considerado como el fin de la Guerra Fría, por lo que también fue perdiendo sentido, en un plano ideológico, la lucha en contra del establecimiento de los ideales socialistas que propugnaba el movimiento insurgente. Todos estos factores propiciaron un llamado a la reconciliación y a la paz en Guatemala. Desarrollo de las negociaciones. Con la ayuda de la Comisión Nacional de Reconciliación, que surgió de la Cumbre de Esquipulas II, la URNG se reunió en 1990 con los representantes de los sectores más destacados de su país. Allí se suscribieron varios comunicados en los que se concluyó que no solo se debía buscar la terminación del conflicto armado, sino también la solución de otros problemas nacionales. Fue en 1991 en México cuando se logró firmar el Acuerdo del Procedimiento para la Búsqueda de la Paz por medios políticos, o también conocido como Acuerdo de México, en el que se plantearon 11 puntos que fueron claves en todo el proceso de negociación. De esta manera, tras un proceso de negociación de 7 años en el que hubo varios periodos de estancamiento que fueron superados gracias a la intervención de distintas organizaciones nacionales e internacionales, se logró pactar un acuerdo de paz que recopila una serie de acuerdos sobre aspectos estratégicos concertados por la URNG y el gobierno guatemalteco. Dentro de los asuntos más relevantes encontramos la creación de la Asamblea de la Sociedad Civil integrada por organizaciones no gubernamentales de la sociedad guatemalteca, la cual se encargaría de discutir los puntos acordados en los diálogos y hacer propuestas a las partes. Asimismo, se dio la creación del Grupo de Países Amigos del Proceso de Paz, compuesto por Colombia, España, Estados Unidos, México y Noruega, quienes influyeron en los momentos de crisis ayudando a que el proceso no se detuviera. También fue trascendental la solicitud a la ONU para que estableciera un mecanismo de verificación de los acuerdos. Finalmente, la ONU sirvió como moderadora. Otros de los aspectos relevantes fueron los acuerdos sobre los puntos de democratización, derechos humanos, reasentamiento de la población desarraigada por el enfrentamiento armado
y la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y a los Hechos de Violencia, que se encargaría de establecer los crímenes que significaban violaciones a los derechos humanos en el pasado, pero sin mencionar los nombres de los individuos responsables y sin poder procesarlos por ello. En 1996 asumió la presidencia Álvaro Arzu, respaldado por el Partido de Avanzada Nacional, el cual tenía mayorías en el Congreso. Arzu había sostenido conversaciones en la etapa de campaña a la presidencia con los representantes de la guerrilla, por lo que una vez en la presidencia su actitud hacia las negociaciones fue positiva. Fue el 6 de mayo de 1996 que se logró firmar el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, abriéndose el camino hacia la etapa final del proceso. En este acuerdo no se contempló un cambio radical en la estructura productiva del país, pero fue central la iniciativa de modernización sobre la base de permitir el acceso de la mayor parte de la población nacional a los bienes que producen riqueza. Los últimos acuerdos firmados en 1996 trataron puntos álgidos como el papel del ejército, que constituye un avance sustancial del poder civil frente al poderoso Ejército Nacional. También se estableció lo relativo a la reintegración de los miembros de la URNG a la vida política, de una ley que contemplara la extinción de responsabilidades a manera de amnistía, el derecho de la sociedad a conocer la verdad, para lo cual se debía crear una comisión de esclarecimiento histórico, y también el derecho de las víctimas a obtener reparación. Finalmente, el 29 de diciembre de 1996 se firmaron en el Palacio Nacional de Guatemala el Acuerdo sobre Cronograma para la implementación, cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz y el acuerdo de paz firme y duradera con los que se puso fin a 36 años de conflicto armado. Características del proceso de paz. El proceso de paz se planteó la consecución de una paz en sentido amplio, no solamente entendida como la ausencia del conflicto, sino también la desmovilización de las fuerzas irregulares insurgentes, la desmilitarización del país, la democratización y la garantía efectiva de los derechos humanos. Debe decirse que esto responde a los factores que originaron el conflicto, por lo que puede considerarse como un propósito adecuado, además de ambicioso. En el proceso de negociaciones hubo varios momentos de tensión y de estancamiento. Sin embargo, en cuanto al acercamiento con la sociedad, hubo aspectos de especial relevancia que merecen destacarse, como las conversaciones que tuvo la URNG con los principales sectores de la sociedad guatemalteca, la creación de la Asamblea de la Sociedad Civil, el cese al fuego durante las negociaciones y la oportunidad que tuvieron las familias desplazadas de volver a sus territorios. Ello muestra una orientación hacia la satisfacción de las demandas y las necesidades de la población más vulnerable y de las víctimas de este conflicto. La participación de la ONU y del grupo de países amigos también fue relevante, especialmente por su impulso al proceso, evitando que se interrumpiera. Por otro lado, algunos aspectos deficientes del acuerdo de paz son los pocos esfuerzos por construir la memoria histórica y los acuerdos relacionados con el sector agrario, que no logran dar una respuesta integral y efectiva a la problemática de la propiedad de la tierra y la desigualdad en Guatemala. Post-acuerdo. 10 años después de haber sido firmado el acuerdo de paz, la implementación del mismo se ha visto obstaculizada, entre otros factores, por la debilidad de las instituciones, la falta de voluntad política y el aumento de asesinatos violentos, de la mano con la escasa judicialización de los delitos y la infiltración de redes de delincuencia organizada en el estado de Guatemala. Lo más complejo ha sido el surgimiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que operan como mafias, los cuales han perpetrado constantes crímenes en contra de los defensores de derechos humanos y de los investigadores del sector de la justicia, siendo difícil desmantelarlos debido a su influencia en el aparato estatal.
situación que fue denunciada por distintas organizaciones de la sociedad civil y llevó a que varias ONG de derechos humanos persuadieran al gobierno nacional para que establecieran un órgano encargado de investigar a estos grupos. Fue así como el gobierno de Guatemala acudió a la ONU, con el objeto de diseñar un mecanismo que ayudara al Estado a investigar y enjuiciar estos grupos. Tras un largo proceso de discusiones y propuestas, el 12 de diciembre de 2006 se firmó con la ONU el acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG. Acuerdo que fue ratificado por el Congreso de la República el 1 de agosto de 2007, de manera que la CICIG surgió como un organismo independiente de carácter internacional, encargado de investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que estaban afectando los derechos humanos, así como colaborar con el Estado para desarticularlos y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes. A su vez, también debía hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar estos cuerpos ilegales y prevenir su reaparición. Este organismo estuvo cumpliendo su labor en Guatemala desde 2007 hasta 2019, cuando el presidente Jimmy Morales decidió no renovar el acuerdo para la continuidad de la CICIG en Guatemala, tras acusarla de haber violado las leyes nacionales e internacionales y de haberse extralimitado en sus funciones. Por su parte, en el último informe rendido por la CICIG, este organismo denunció la criminalización de sus funcionarios a través de una campaña para deslegitimar sus actuaciones. Sus investigadores fueron acusados y denunciados penalmente por parte de funcionarios del Estado y particulares por supuestamente violar las leyes de Guatemala cuando estaban ejerciendo sus funciones de investigación de presuntos actos de corrupción. Esto ocurrió tras las denuncias que recientemente había realizado la CICIG de la supuesta financiación de campañas políticas por parte de grupos ilegales, con lo que pocos han logrado tener amplia influencia en el poder y mantener así los beneficios económicos. Análisis crítico. Es importante señalar que la decisión tomada por el presidente Jimmy Morales de expulsar a la CICIG de Guatemala resulta siendo una decisión equivocada, pues aún no han cesado las causas que dieron origen a la creación de este organismo. En cambio, el país se ubica en el ranking de los 5 países de América con mayor percepción de corrupción, de acuerdo con un estudio publicado en 2020 realizado por Transparencia Internacional, a lo que se añaden las frecuentes violaciones de derechos humanos en este país. Por lo que la salida de la CICIG de Guatemala no solo aumenta la percepción de corrupción en las instituciones del Estado, sino que dificulta aún más la labor de garantizar los derechos humanos, uno de los pilares fundamentales sobre los que se erigió el nuevo ideal democrático que surgió con la Constitución de 1986. Lo que esto sí deja claro es que actualmente en Guatemala existe una estructura organizada, conformada por cuerpos ilegales y apoyada por representantes políticos y funcionarios del Estado. Se hace evidente que pasados 24 años de la firma del acuerdo de paz firme y duradera, aún no se han logrado superar los problemas que dieron origen al conflicto armado en Guatemala, pues en este territorio aún siguen reinando la desigualdad social y el poder de la violencia, que sin consideración alguna anula los derechos humanos de miles de personas, especialmente de las más vulnerables. Mientras que unos pocos controlan no solo las armas, sino también la política, la economía y, lo más grave de todo, las instituciones del Estado. Ante este panorama, no resultarían siendo extraños nuevos levantamientos insurgentes, aunque también cabe decir que actualmente la sociedad guatemalteca se encuentra mucho más informada y organizada. Al respecto, el papel de la ONU seguirá siendo importante, como lo fue durante las negociaciones del proceso de paz. Ojalá ahora pueda ser tan efectivo como lo fue en aquel entonces.